Bueno, parece que ya estamos por acá. Muy buenas noches. Feliz domingo, Club de Lectura, Mis Propias Finanzas. Gracias a los que se conectan todos los domingos a este en vivo donde hablamos de unos temas muy interesantes, todo a través de los libros, todo a través de la lectura. Y el día de hoy traigo un libro espectacular, un libro muy influyente. Dime, mi amor. Es que yo no quería esas galletas de queso, no me gustaban. Bueno, come otras galletas, cómete una arepita. Perdón que tenemos un incendio en la casa. Ya me comí la arepita. Cómete otra cosa, mi amor, corre, ve con Jero. Qué pena, pero domingo a las 7 de la noche en esta casa es un verdadero desastre, un desorden completo. A veces los hijos no se han dormido y por eso siempre tenemos este tipo de interrupciones. Bueno, como les digo, parte del club de lectura de todos los domingos, la interrupción de mis hijos. Les pido una disculpa y como les decía, hoy vamos con un libro espectacular, Enciende tu potencial, de Pablo Jacobsen. Voy a poner de una vez el título del libro para las personas que están ingresando en este momento. Pablo Jacobsen. Ahí tienen ustedes el título del libro. De una vez voy a piñar ahí el comentario para las personas que están ingresando. Como les digo, este es un espacio donde hablamos de finanzas, de emprendimiento, de crecimiento personal, de filosofía, de historia, de biografías de grandes personalidades, grandes personajes que han cambiado la historia de la humanidad. Todo a través de los libros, todo a través de la lectura. Como dice Naval Ravikant, lee lo que amas hasta que ames leer. La idea en este club de lectura es que nos enamoremos de los libros, que nos enamoremos de la lectura. Los libros son grandes mentores y este en particular es un libro que escribe un gran mentor que yo tengo. Antes de seguir con este video, te quiero invitar a la clase más grande de finanzas personales e inversiones de la historia. Te espero en nuestro reto élite el 11, 12 y 13 de marzo a las 7 p.m. hora Colombia. Regístrate acá. Pablo Jacobsen. Pablo se ha convertido en un gran mentor en mi vida en los últimos meses. Lo conocí por un muy buen accidente de la vida, lo conocí a través de otro gran amigo, lo conocí a través de otro gran amigo, David Vanegas, que me mostró el libro Enciende tu potencial, no, sino Máximo Desempeño. Pablo Jacobsen tiene otro libro que escribió que se llama Máximo Desempeño. Con David y con mi empresa, Mis Propias Finanzas, hicimos todo un programa con David y uno de los retos del programa era leer el libro Máximo Desempeño de Pablo Jacobsen. Entonces empecé a devorarme el libro de Pablo, a leerlo muy detalladamente y de ahí empecé a oír su podcast. Para los que no saben, Pablo Jacobsen, además de ser periodista, escritor, coach y mentor de grandes atletas y grandes empresarios y grandes artistas en Colombia y en Latinoamérica, tiene un podcast espectacular que si no lo han oído lo súper recomiendo. Es un podcast donde entrevista a unas mentes muy brillantes, a gente muy talentosa, a grandes mentores también que ha tenido Pablo en su vida. Yo empecé a gozarme esas entrevistas, me las empecé a devorar y la vida tiene unas serendipias muy bonitas. Un día cualquiera me contactó una persona del equipo de Pablo para decirme que Pablo me estaba buscando a mí y a mi esposa, a Caro, mi esposa, para entrevistarnos en su podcast. Obviamente pues yo no lo podía creer, yo no cabía de la emoción y de la felicidad y desde ese momento nos hemos vuelto mucho más cercanos. Desde que Pablo me entrevistó a mí, desde que Pablo entrevistó a Caro, mi esposa, pues nos volvimos más cercanos. Pablo de hecho me regaló y nos hizo una dedicatoria al libro que vamos a leer hoy, Enciende tu potencial, una dedicatoria muy bonita. Y la semana pasada, el viernes pasado, vivimos con Pablo y con su esposa Michelle una experiencia muy especial. Esa experiencia se llama The Wake Up Journey, es una experiencia que organizan Pablo y su esposa
Yo no tenía ni idea a qué me iba a enfrentar, pero Pablo nos hizo una invitación a Caro y a mí para que el viernes toda la mañana, separáramos toda la mañana. Nos invitó a una casa con un grupo de personas, éramos alrededor de 50 personas. Hicimos 3 actividades, una que se llamaba 9D Breathwork, la otra una inmersión en hielo, nos clavamos en tinas de hielo, y finalmente una actividad con la esposa de Pablo llamada Free Flow Dancing, que es como una especie de meditación con movimiento, donde uno empieza a soltar y a entrar a ese subconsciente a través del movimiento, la danza, el baile. Una cosa realmente especial, muy bonita, una experiencia de full inmersión, y la verdad es que quedamos muy impactados, un grupo espectacular además de personas, donde durante más de una hora estuvimos respirando con esa técnica de 9D Breathwork, elevando los niveles de conciencia, llevando al subconsciente y reprogramando muchas de las cosas, de los miedos, de las angustias que uno tiene, todo a través de la meditación, de la respiración. Después una meditación para prepararnos en la sumergida en hielo, pues que es un choque emocional, físico y corporal. Obviamente, pues cuando uno se clava en hielo, el cuerpo no está acostumbrado a esas temperaturas tan frías, y es preparar el cuerpo y preparar la mente para realmente decirle a la mente: yo soy el control, yo soy el que tengo el control. Y estuvimos 4 minutos enteros, Caro y yo, clavados en una tina en hielo, una experiencia realmente sublime. Bueno, esa fue como la experiencia que tuvimos el viernes, la recomiendo muchísimo. Se llama The Wake Up Journey, Pablo Jacobsen y Michelle, su esposa, y como les digo, se ha convertido en un gran mentor y además en un gran maestro, y muchas de las lecciones que le he aprendido a Pablo se las he aprendido no solo a través de su podcast, sino a través de sus libros, y por eso hoy quiero hacerle un homenaje a Pablo, y un homenaje a este libro, Enciende tu Potencial, que es un libro corto pero muy profundo. Es un libro que yo digo uno debería leer y releer varias veces, y sobre todo poner en práctica lo que dice el libro. Y Pablo empieza con una reflexión muy bonita, y es que Pablo nos dice en este libro, al principio de su libro, que todos tenemos un potencial enorme que anda escondido, un potencial que la mayoría de nosotros realmente no hemos explotado, y lo único, nos dice Pablo, a lo que estamos obligados nosotros los seres humanos en esta vida, es a descubrir y a expresar ese enorme potencial que tenemos. Yo así lo creo, yo creo que tenemos un potencial enorme que todavía no hemos logrado explotar, y este libro, estas técnicas de las que les voy a hablar hoy, nos ayuda, como dice el título del libro, a encender nuestro potencial, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la principal causa que nos impide llegar a esa máxima realización? ¿Cuál es la principal causa que nos impide desarrollar nuestro máximo potencial? Dice Pablo que hay una causa clarísima, y es la forma en la que pensamos, la forma en la que manejamos nuestra mente. Ahora, la buena noticia es que todo eso se puede reprogramar. No necesariamente como pensamos hoy quiere decir que sea como vayamos a pensar en el futuro. No necesariamente la persona en la que somos hoy quiere decir que va a ser la persona en la que vamos a ser en 6 meses, en 6 años o en 20 años. Todo lo que somos hoy lo podemos reprogramar, todo lo que pensamos y nos decimos hoy lo podemos cambiar, y esa es la verdadera esencia de los seres humanos, que somos flexibles y tenemos esa capacidad de estar en un estado y cambiar ese estado si es que no nos gusta. Ahora, ¿qué significa desarrollar nuestro máximo potencial? Desarrollar nuestro máximo potencial, según Pablo Jacobsen, es poner al cuerpo, a la mente y a la energía a que trabajen por nosotros y no a que trabajen en contra. Muchas veces nosotros nos damos cuenta que nuestro cuerpo no está trabajando en función nuestra. Nuestra mente nos juega en contra. Y nuestra energía, nuestros niveles de energía no nos ayudan a lograr ese máximo potencial. Vivimos con niveles de energía supremamente bajos, muchas veces. Y Pablo Jacobsen dice que ese es el activo más potente que nosotros tenemos. Ni siquiera es el dinero o el tiempo, es la energía.
Cuando cambias tu energía, cambia tu vida literalmente. Y este libro se enfoca muchísimo en cómo elevar esos niveles de energía, porque al cambiar nuestros niveles de energía y al elevar nuestros niveles de energía vamos a poder cambiar nuestra mente, y si cambia nuestra mente, cambia nuestra vida. Porque lo que podemos imaginar en nuestra mente, y esto es muy potente, lo podemos manifestar en la realidad. ¿Recuerdan ustedes que hace un par de semanas veíamos el libro de Deja de ser tú, de Joe Dispenza, que es una idea muy similar a la que nos presenta acá Pablo Jacobsen? Es todo lo que podemos imaginar y programar en nuestra mente se empieza a reflejar en ese campo físico. Y de lo que se trata es de empezar a acumular pequeñas victorias, pequeñas ganancias, que se van acumulando como una bola de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y si logramos esas pequeñas victorias para el largo plazo, vamos a lograr cosas increíbles. Y Pablo se ha dedicado a estudiar a la excelencia. Pablo se ha dedicado a estudiar las mentes más brillantes que ha pasado por este planeta. Pablo se ha dedicado a estudiar los hábitos de los grandes deportistas, las grandes empresarias, los grandes actores y actrices, sus comportamientos, qué hacen, con quién viven, en dónde viven, cómo trabajan, qué comen, cómo piensan, cómo se hablan y qué hacen para lograr resultados extraordinarios. Y yo creo que eso es lo que nos trata de regalar Pablo en sus libros, es esa condensación de ese aprendizaje que él ha acumulado durante estos últimos años, investigando y estudiando a profundidad la excelencia, investigando y estudiando a profundidad las personas que han logrado cosas increíbles en la vida, y cómo hacer para que muchos de nosotros acá podamos copiar esos hábitos, podamos copiar esas prácticas y podamos también conseguir cosas extraordinarias. Ahora, como les decía, todo lo podemos reprogramar. Más importante que el lugar en el que estamos hoy es la dirección en la que nos estamos moviendo. Por ahí recuerdo, en alguna vez leí la historia de que cuando un avión se desvía 1 grado puede terminar en un rumbo totalmente diferente. Es algo similar a lo que nos propone Pablo Jacobsen. No importa en dónde estamos ahora, independientemente del lugar, de la situación financiera, de tu mentalidad, de tu cuerpo físico, de tus niveles de energía que tienes hoy, todo eso lo puedes cambiar si te mueves en la dirección correcta. Ahora, ¿dónde está esa grandeza que tenemos todos los seres humanos? Y dice Pablo que la grandeza está realmente en vivir una vida con propósito, hacer las cosas con propósito, ayudar a los demás y convertirnos en nuestra mejor versión para entregársela al mundo. Todos tenemos algo que el mundo necesita. Todos tenemos algo que le podemos entregar al mundo. Tú eres un creador. Tú tienes esa capacidad de resolver grandes problemas, de lograr cosas extraordinarias, de lograr cambios increíbles en ti, en tu familia, en tu comunidad, en tu país, en el mundo. Ahora, necesitamos es desarrollar ese potencial que todos tenemos, encender ese potencial que todos tenemos dentro. Y como dice Pablo, para los que han escuchado su podcast, cada capítulo, a mí me encanta la frase de Pablo, voy a tratar de recordarla, pero creo que es algo así como, toma lo que te sirva, descarta lo que no te sirva, descarta lo que no, y hazlo auténticamente tuyo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de las 7 prácticas, de los 7 hábitos que nos ayudan a encender nuestro potencial. Y como dice Pablo, esto sí ya no son palabras mías, sino palabras de Pablo Jacobsen, y es: toma lo que te sirva de estas 7 prácticas, descarta las que no te sirvan y hazlas auténticamente tuyas. Es decir, modifica si quieres muchas de estas prácticas de las que vamos a hablar hoy y hazlas tuyas, conviértelas en tus prácticas. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Les parece? Bueno, antes de hablar de las 7 prácticas, obviamente
es muy importante aclarar que lo más importante es enfocarnos en la consecución de la excelencia, no necesariamente de los resultados. Pablo dice que los amateurs, es decir, los aficionados, se enfocan siempre en el resultado, en cambio los profesionales se enfocan en los procesos, ya vamos a hablar de eso. También habla mucho de vivir según nuestros compromisos y no nuestros sentimientos. A veces actuamos de la manera como nos sentimos. ¿A qué me refiero con esto? A veces nos da pereza ir al gimnasio, entonces como nos da pereza no vamos al gimnasio. A veces nos da jartera madrugar, entonces como sentimos la pereza de madrugar, pues entonces no madrugamos. La ecuación es al revés. Si tenemos el compromiso de elevar nuestro potencial, de sacar lo mejor que tenemos adentro, pues ese es un compromiso que no se puede violar, ese es un compromiso que no podemos olvidar, independientemente de cómo nos sintamos. A veces nos sentimos cansados, aburridos, deprimidos, pero sí o sí, si tenemos el compromiso de lograr cosas grandes, tenemos que pararnos de la cama, tenemos que pararnos a hacer ejercicio y tenemos que pararnos a hacer lo que sea que nos hayamos comprometido a hacer. Y él habla mucho de levantarse todos los días con el hábito de la ferocidad. ¿Qué es la ferocidad? Y habla mucho del león. El león es el animal más feroz de la selva. Pero fíjense que el león es el rey de la selva, no porque sea el más inteligente, no porque sea el animal más veloz, no porque sea el animal más fuerte. Hay animales más fuertes, más veloces y más inteligentes que el león. Pero el león sin duda es el animal más feroz de la selva. Y dice Pablo que nosotros tenemos que levantarnos todos los días con esa ferocidad que tienen los leones. ¿Qué es la ferocidad? Es literalmente esas ganas de comerse el mundo. Es esas ganas de lograr cosas increíbles y cosas impactantes en nuestra vida. Es esas ganas de ser un buen esposo, un buen hijo, un buen padre de familia. Es esas ganas de ser un buen líder en la empresa. Es esas ganas de construir hábitos y cosas que nos lleven a lograr las cosas extraordinarias. Entonces, por eso vamos a hablar de las 7 prácticas diarias que encienden nuestro potencial, y además el libro está escrito y estructurado de tal manera que Pablo nos habla de una práctica y al final de la práctica nos propone un hábito que también enciende nuestro potencial. Entonces vámonos a la práctica número 1. ¿Cuál es la práctica número 1 para los que están tomando nota? Recuerden que yo siempre recomiendo lápiz y papel en club de lectura, tomar nota, porque lo que escribimos se nos va quedando más en nuestra cabeza. Ahora, es muy importante no solo quedarnos con la información, sino tratar de aplicar la información a nuestra vida. Entonces vamos con la práctica número 1. La práctica número 1 es vivir en las preguntas. Vivir las preguntas. ¿A qué se refiere Pablo Jacobsen con esto? Y como decía Tony Robbins, en las buenas preguntas están las buenas respuestas. Cuando nos empezamos a hacer buenas preguntas, empezamos a encontrar las respuestas que estamos buscando. Las preguntas tienen un poder muy importante porque las preguntas nos dan esa claridad que necesitamos. Y la claridad es poder. A veces cuando sabemos exactamente qué es lo que queremos, por qué hacemos lo que hacemos, qué queremos conseguir, en qué persona nos queremos convertir, ahí es donde empezamos a encontrar esa claridad en nuestra vida. Y más importante que los métodos y las formas es la claridad, es tener muy claro qué queremos en la vida, a dónde queremos llegar y en quién nos queremos convertir. Y todo eso lo vamos encontrando a través de las preguntas y eso nos recuerda mucho al gran Sócrates. ¿Recuerdan ustedes, si pusieron atención en su clase de filosofía en el colegio, de ese método socrático de Sócrates? Sócrates era un preguntón y Sócrates se volvió muy famoso. De hecho, Sócrates no escribió nada. Todo lo que conocemos de Sócrates lo conocemos a través de su alumno Platón, que Platón sí escribió los famosos diálogos socráticos.
Y lo que conocemos es que Sócrates era un tipo que preguntaba y preguntaba y preguntaba y preguntaba. Lo único que hacía Sócrates era reunirse con su gente, con sus alumnos, con sus amigos, con sus familiares, hacer preguntas muy profundas. Y la medida en que preguntaba y preguntaba y preguntaba, la gente llegaba a lo más profundo de su ser, de su alma, a encontrar las respuestas. Y ahí es donde está el poder de las preguntas. Y les voy a, en la página 66, aquí las tengo subrayadas, les voy a hacer algunas preguntas que nos propone Pablo para que nos den esa claridad que estamos buscando en nuestra vida. Primera pregunta: ¿cuál es el propósito que te guía y por qué te guía? ¿Cuáles son tus valores fundamentales? ¿Qué te hace falta en la vida? ¿Qué deberías dejar de hacer? Esta es bien importante. ¿A qué le deberíamos decir que no? ¿En quién te quieres convertir? Una pregunta importantísima. ¿En quién te quisieras convertir? ¿Estamos jugando para ganar o estamos jugando para perder? ¿Estás jugando a la defensiva o estás jugando como el león, con esa ferocidad que te caracteriza? ¿Estamos midiendo los indicadores de desempeño adecuados? ¿Cómo mides tú el progreso? ¿De qué forma enfrentamos los retos y las caídas? Esa pregunta es importantísima. ¿Cómo enfrentamos los fracasos? ¿Nos dejamos caer o rebotamos rápido? ¿Aprendemos de los fracasos o nos dejamos matar esa confianza? O más bien los fracasos son nuestros grandes mentores. Entonces fíjense que en la medida en que uno se empieza a hacer buenas preguntas, empieza a encontrar muchas de las respuestas que uno está buscando. Ahora, ¿cuál es el hábito que Pablo nos propone para encender nuestro potencial? El primer hábito, que va relacionado con esa práctica número 1 de las preguntas, es crear momentos de quietud y reflexión. Crea espacios en tu día para pensar, para reflexionar, para hacerte las preguntas importantes. Esos momentos de quietud y reflexión son fundamentales para empezar a encontrar esas respuestas a esas preguntas. Entonces, práctica número 1, hacernos un montón de preguntas, tratar de buscar las respuestas a esas preguntas. Y el hábito número 1 es crear momentos de quietud y reflexión. ¿Listo? Vámonos a la práctica número 2. La práctica número 2, de hecho por aquí la tengo, es: lleva una bitácora de crecimiento. ¿Qué es una bitácora de crecimiento? Una bitácora es un diario personal. Y miren, Pablo tiene una bitácora espectacular que es una bitácora de 52 semanas, donde, ¿cuál es la invitación que nos hace Pablo con esa práctica número 2? Es tener esa disciplina para escribir lo que pasa por nuestra cabeza. Ustedes no se imaginan lo poderoso que puede llegar a ser el hábito de la escritura. El hábito de la escritura nos permite aclarar la mente, nos permite obviamente reflexionar sobre lo que pasó en el día. Nos permite entender cuáles fueron las pequeñas y grandes victorias que tuvimos durante el día. Podemos empezar a escribir todos los días, por ejemplo, ¿qué queremos lograr esta próxima semana que empieza? Sentarnos hoy domingo a escribir en una hojita, en nuestra bitácora de crecimiento. La bitácora de Pablo Jacobsen se llama Camino a la Cumbre. Entonces uno acá, en la semana 1, 2, 3 o cualquiera que sea la semana, porque estos son 52 semanas de escritura, uno se pone a escribir qué quiere lograr esta semana, a nivel personal, a nivel profesional. Muchos grandes personajes que Pablo ha estudiado: Charles Darwin, Winston Churchill, Thomas Edison, Emerson, Virginia Woolf, Franz Kafka, Benjamin Franklin, todos tenían diarios, todos tenían una bitácora de crecimiento, todos escribían y tenían ese hábito de reescribir también las historias que se estaban contando. Parte de la reprogramación de la mente pasa por
escribir lo que está en nuestra cabeza y reprogramar esa historia. Para uno traer a conciencia la historia que uno se está contando, ese hábito de la escritura le puede ayudar muchísimo. Escribir todos los días qué está pasando por nuestra mente, cuáles son los miedos, cuáles son las angustias, o por el contrario, cuáles son las pequeñas victorias que estamos logrando todos los días. Definir las prioridades de la semana, las prioridades del día, las prioridades del mes, las prioridades del año. Los propósitos y las metas del 2024 se cumplen mucho más fácil si los tenemos escritos en el papel. Es algo de lo que hemos hablado también muchísimo acá en Mis Propias Finanzas, la importancia de la escritura. ¿Y cuál es el hábito que acompaña esa práctica número 2 de la escritura? Es un ritual de mentalidad. Este ritual me gustó muchísimo y lo vengo practicando hace poco realmente. ¿En qué consiste un ritual que nos propone Pablo cada vez que nos levantamos? Él lo llama el ritual de la mentalidad. Y él dice, mire, cada vez que usted abra los ojos, haga 4 cosas. Primero, una respiración profunda. Empezar el día respirando. La importancia de la respiración. Segundo, un pensamiento de gratitud. Que lo primero que hagamos en el día no sea mirar nuestro celular. Lo primero que hacemos es respirar y lo segundo que hacemos es un pensamiento de gratitud. ¿Por qué estamos agradecidos? Por un nuevo día, por nuestros hijos, por nuestra familia, porque tenemos trabajo, porque tenemos salud, cualquier cosa, por pequeña y sencilla que suene. Tercer paso del día, una intención. Ponle una intención al día. ¿Qué quieres de tu día hoy? Entonces, respiras, das las gracias y pones una intención. Es el tercer paso. Y finalmente, el paso número 4 es poner la atención en el presente. Ser consciente, ser muy consciente de cómo nos levantamos, nos quitamos la cobija, ponemos un pie en el piso y empezamos a dar esos primeros pasos. Ese hábito de traer la mente al presente es un hábito muy poderoso. Entonces, Pablo nos dice que acompañemos esta práctica de la bitácora de la escritura con esos cuatro pasos muy sencillos apenas nos levantemos. Acuérdense mañana, respirar, pensamiento de gratitud, poner una intención clarísima del día y la atención en el presente. ¿Listo? Vámonos a la práctica número 3. Esta sí que me encanta. La práctica número 3 se llama nutrir tu curiosidad. Nutre tu curiosidad. Ustedes lo saben, para los que han seguido Mis Propias Finanzas en los últimos años, todo lo que nosotros escribimos y hacemos, lo cerramos siempre con una frasecita. Y es a seguir aprendiendo. ¿En qué consiste esa frase de a seguir aprendiendo y por qué conecté tanto con esta práctica número 3 de nutrir la curiosidad? Porque si hay algo que caracteriza a las mentes más brillantes del planeta, es esa curiosidad intelectual, esas ganas de saberlo y aprenderlo todo, o esas ganas de coger un tema y profundizar en ese tema. Son personas curiosas. Charlie Munger, a quien le hicimos un homenaje en estos días, el gran socio de Warren Buffett. Charlie Munger no solo era abogado, era inversionista, pero leía de ciencia, era arquitecto empírico, le encantaba la construcción, ingeniero de petróleos. O sea, Charlie Munger tenía una mente que le daba para las matemáticas, las leyes, la filosofía, las inversiones, la historia. Son personas curiosas. Steve Jobs es famoso por tener una mente demasiado curiosa. Es famoso porque tomaba clases de caligrafía, tomaba clases de filosofía oriental, cosas que de pronto nada tenían que ver la una con la otra. Y recuerden ustedes ese famoso discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, donde él hablaba de conectar los puntos. Y él decía, por ejemplo, que esa clase de caligrafía le ayudó muchísimo para diseñar de forma impecable sus productos en Apple.
como todo en Apple es bonito, es lindo, es limpio. Y fíjense ustedes que esa curiosidad intelectual fue la que llevó a Steve Jobs pues a ser uno de los personajes más influyentes de nuestra historia. Pero muchos de ellos, Barack Obama, un ávido lector, si ustedes leen esa biografía de Barack Obama o leen la de Michelle Obama, Michelle decía que Barack Obama vivía rodeado de libros, rodeado por todas partes de libros y era casi que un libro andante. Elon Musk, un ratón de biblioteca, desde muy niño, muy curioso por la exploración del espacio, por llegar a Marte. Y dice Pablo Jacobsen, cosa que me alegró muchísimo leer, dice lo siguiente, página 91. La lectura de libros es la mejor forma de condensar el conocimiento. Leer libros mejora la concentración a largo plazo, reduce el estrés y previene el deterioro cognitivo. Leer sobre los temas que nos apasionan es un gran hábito para estimular la creatividad y desarrollar nuevas capacidades. Leer es lo máximo y por eso hacemos este club de lectura, porque nos encanta fomentar el hábito de la lectura. Y una de las formas de fomentar esa curiosidad intelectual, por supuesto que es a través de los libros. Y Pablo Jacobsen incluso nos dice, primero, que lee todos los días. Segundo, que lee 1 o 2 libros a la vez, siempre está leyendo 1 o 2 libros a la vez. Le encantan los libros físicos, él no lee en iPad o en Kindle, le encantan los libros físicos, algo que yo comparto, a mí me gustan mucho los libros físicos, mucho más que el Kindle o que el iPad. Siempre tengo un resaltador en la mano y siempre rayo todos mis libros sin excepción los rayo. Yo nunca leo un libro sin tener un resaltador a la mano y todo lo que subrayo después lo anoto, porque eso me ayuda a retener más información. Y obviamente al retener más información puedo conectar a lo Steve Jobs, como decía Steve Jobs, conectar los puntos. A veces cuando uno lee una cosa, lee otra, empieza uno a hacer esas conexiones, pero obviamente retener esa información ayuda muchísimo más. Ahora, ¿cuál es ese hábito que complementa la práctica de la curiosidad, que es la práctica número 3? El hábito, dice Pablo, es mantén la guardia en la puerta de tu mente. ¿A qué se refiere Pablo con este hábito? Mucho cuidado con lo que metemos a nuestra cabeza y a nuestra mente. Mucho cuidado con lo que consumimos. Mucho cuidado con lo que leemos. Mucho cuidado con las personas a las que seguimos. Mucho cuidado con las noticias que vemos. Mucho cuidado con los podcasts que escuchamos. Todo lo que metes a tu mente se empieza a quedar en el subconsciente y todos los contenidos que consumimos de alguna manera nos afectan positiva o negativamente, o nos nutren o nos intoxican, diría Pablo Jacobsen. Entonces, ponle mucho cuidado, repito, a lo que lees, a lo que ves y a lo que escuchas. Si estamos leyendo, escuchando y viendo cosas que no nos convienen, yo creo que es hora de cambiar. En estos días me puse a ver un capítulo de Griselda. Qué cosa más espantosa. Yo en mi vida vuelvo a ver un capítulo de esa serie. Me prometí y me juré. Vi el capítulo número 1 de Griselda. Qué cosa más violenta, horrible. Lo vi además a las 9:30 de la noche antes de dormirme. Tuve pesadillas, o sea, me dormí súper ansioso, con el corazón acelerado, no pasé una buena noche, porque lo último que le metí a mi mente fue ese espanto de primer capítulo de Griselda, que me pareció horrible, y juré nunca jamás ver un capítulo de esa serie y más bien empezar a meterle a mi mente y meterle a mi cabeza cosas que, bueno, pues que me nutran, como dice Pablo Jacobsen. Obviamente pues todos a veces flaqueamos, nos equivocamos y metemos cosas que de pronto no nos convienen. Lo importante es despachar las cosas que no nos sirven y empezar a meterle a nuestra cabeza lo que en efecto nos sirve. Bueno, práctica número 4. Cree y confía en el proceso. Número 4. Cree y confía en el proceso. ¿A qué se refiere Pablo Jacobsen con esta práctica? Y es que
es mucho más importante desarrollar hábitos y rutinas todos los días y enfocarnos en el proceso antes que en el éxito o en el resultado. Como les decía al principio, los amateurs, los aficionados, se enfocan únicamente en el resultado. Los profesionales se enfocan en el proceso. ¿Y saben cuál es la gran diferencia? Que el resultado es algo que no podemos controlar. El resultado depende de muchos factores externos. El resultado, por ejemplo, en el deporte, depende de la suerte, del clima, de cómo se levantó tu contendor en ese momento, de muchos factores que a veces no controlamos. Pero el proceso, las rutinas, los hábitos, eso sí es algo que podemos controlar. Eso sí es algo que está bajo nuestro control. Por eso cuando nos enfocamos en el proceso, curiosamente, es mucho más fácil que lleguen los resultados. Cuando nos enfocamos únicamente en el resultado y dejamos que nuestra vida la guíe únicamente el resultado, muchas veces nos frustramos. En cambio, cuando uno toma control y toma las riendas del proceso, paradójicamente es mucho más fácil conseguir grandes resultados. Y Pablo Jacobsen tiene una frase que a mí me encanta, y es: ama lo que haces y no solo haz lo que amas. Y es una frase que yo se la digo a mi equipo de trabajo todos los días. En el trabajo uno se encuentra con que no todas las cosas que uno hace uno las disfruta. Hay cosas maluquísimas en el trabajo, hay cosas aburridísimas. Por ejemplo, a mí me aburre cuando me toca hacer pagos, cuando me toca revisar la contabilidad, cuando me toca, obviamente, pagarle impuestos a la DIAN. Hay un montón de procesos y cosas que uno, por supuesto, no disfruta. Jeff Bezos, el otro día leí que si a uno le gusta el 50% de su trabajo, uno es un privilegiado, porque el otro 50% es muy maluco, muy aburrido. Pero uno no solo tiene que amar, uno no solo tiene que hacer lo que uno ama, porque en la vida, para lograr grandes resultados, también hay que amar lo que uno hace, independientemente si a uno le gusta o no. Hay que enamorarnos del proceso, hay que enamorarnos del paso a paso, y de hecho Pablo Jacobsen nos propone unos pasos, ¿no?, para crear el futuro que uno desea. ¿En qué consisten esos pasos? Para que tomen nota. Primero, asumir el compromiso de lo que uno quiere lograr. Es un compromiso con lo que uno está comprometido a lograr. Ese es el primer paso. Segundo, crear una visión clara de la persona en la que nos queremos convertir. Tenemos que tener clarísimo en quién nos tenemos que convertir. Tercero, enfocarnos en el proceso. Es en los pequeños pasos, en las pequeñas victorias, en los pequeños hábitos, en las pequeñas rutinas, porque eso es lo único que podemos controlar. Entonces, asumimos el compromiso, tenemos una visión clara de en quién nos queremos convertir, y tercero, nos enfocamos en las pequeñas cosas. Y Pablo dice, así de difícil y así de fácil, ¿no? Es como así de fácil y así de complejo. En otras palabras, fácil decirlo, difícil hacerlo, pero sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y Pablo dice que los resultados, vuelvo y repito, no los podemos controlar porque son accidentes. Pero el 99% de los resultados se logran a través de los procesos, y por eso la paciencia es nuestra gran aliada. La paciencia es una gran virtud. Por eso el mejor inversionista de todos los tiempos se llama Warren Buffett. No porque sea el que mejor rentabilidad ha logrado en sus portafolios. Hay inversionistas que le ganan en términos de rentabilidad a Warren Buffett. Pero Warren Buffett ha sido el más longevo y el más paciente, y el que se ha enamorado del proceso. Warren Buffett ama lo que hace y no solo hace lo que ama. Todos los días de su vida se levanta a hacer exactamente lo mismo, a analizar compañías, a leer, a investigar sobre los mercados, y eso lo lleva haciendo durante 80 años, y eso es lo que le ha generado resultados extraordinarios. Por eso Warren Buffett es prácticamente un inversionista imbatible. O sea, nadie va a llegar a tener la fortuna que tiene Warren Buffett únicamente invirtiendo.
¿Quiénes compiten con Warren Buffett? Grandes emprendedores y empresarios. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, el mismo Steve Jobs. Pero de resto, invirtiendo el dinero de los demás en distintas compañías, no hay ninguna persona que haya logrado ni cerca la fortuna que ha tenido Warren Buffett. ¿Por qué? Porque se enamoró del proceso, no de los resultados, sino del proceso de hacer día a día la tarea, y la paciencia es su gran virtud. Aquí mencionan a Ray Dalio. Ray Dalio no está ni cerca de Warren Buffett. O sea, Ray Dalio tiene una fortuna de, no sé, 30 o 40 mil millones de dólares. Warren Buffett multiplica eso por 5. ¿Sí? Entonces, la gran virtud de Warren Buffett es la paciencia. ¿Cuál es la práctica diaria que acompaña, cuál es el hábito diario que acompaña esta práctica? El hábito diario que acompaña esta práctica es: obtén lo que quieres dándole a los demás lo que necesitan. Esto es bien bonito. Como decíamos al principio, todos tenemos algo para dar, todos tenemos algo para entregarle al mundo, todos tenemos algo para servir, todos tenemos esa capacidad de ser generosos. ¿Y qué significa ser generoso según Pablo Jacobsen? Les leo, abro comillas. Ser generoso significa poner el corazón y dar de nosotros mismos desde una emoción elevada en cualquier cosa que hagamos. Es tener menos juicio y más empatía con los demás. Es entender que todos estamos viviendo problemas, angustias, dificultades, y es juzgar menos y tener más empatía. Y la pregunta es: ¿cómo podemos utilizar esos talentos que tenemos al servicio de los demás? Entonces, esa práctica la vamos a acompañar de este hábito. Vámonos a la práctica número 5. ¿Están tomando nota o no? Vamos en línea, a veces me emociono, hablo muy rápido. Quiero saber si vamos tomando nota. Práctica número 5. ¿O quién nos ayuda con las últimas 4 prácticas ahí en el chat? Vamos a la práctica número 5. Práctica número 5, esta me encanta. Es moverse y sentir el cuerpo. Moverse y sentir el cuerpo. ¿A qué se refiere Pablo Jacobsen con esto? Nada más importante en el mundo que la movilidad, el movimiento, el ejercicio físico. Eso es lo que nos da vida, nos da energía. Tiene unos beneficios obviamente aparte de lo físico, tiene unos beneficios cognitivos. Moverse, hacer ejercicio, estar en constante movimiento, tiene unos beneficios más allá de la salud. Hacer ejercicio ayuda a estar más enfocados, nos ayuda y nos prolonga la calidad de vida, nos ayuda a cuidar nuestro bienestar y nuestra salud mental, nos ayuda a deprimirnos menos, a estar más felices, a lidiar mejor con los problemas. No sé si les ha pasado que cuando están muy estresados y tienen algún problema en la oficina o con la familia o con su novia, con su esposo, con su esposa, no sé si les pasa que se levantan por la mañana, salen a correr y sienten como que tienen mucha más claridad, sienten como si los problemas se hubieran disipado o por lo menos ya no nos pesan tanto como antes. A mí me pasa todo el tiempo y por eso nunca jamás enfrento un día difícil de trabajo o un comité de obra o algo, digamos, difícil sin antes hacer ejercicio, sin antes mover el cuerpo. Y de hecho, cuando no lo hago, porque obviamente fallo, hay días que no me levanto a hacer ejercicio por pereza, porque trasnoché, porque estuve en una fiesta, porque, no sé, me tomé unos tragos la noche anterior, la razón que sea, cuando no hago ejercicio me siento más lento, más pesado, más inflamado, menos enfocado, más, no sé, como con más rabia. No me siento bien. Entonces, mover el cuerpo, sin duda, es una práctica que por supuesto comparto y por supuesto trato en lo posible de hacer ejercicio, no sé, 7 días de la semana. Casi que llegó un momento de mi vida donde en vez de descansar,
digamos, descansar me refiero a no hacer ejercicio un día, prefiero hacer como alguna actividad mucho más suave, pero de todas maneras mover el cuerpo, ya sea salir a caminar, un trote suave, un ejercicio suave en el gimnasio, porque para mí es fundamental mover la energía. De hecho, en esa experiencia que tuvimos con Pablo de Wake Up Journey, el último ejercicio que hicimos con su esposa Michelle fue un ejercicio que se llamaba Free Flow Dance. Y ese Free Flow Dance, a mí por lo menos de los 3 que hicimos, fue el que más me gustó. Fue con el que más conecté. Era una especie de meditación con una música espectacular. Y la invitación de Michelle era a movernos libremente durante, no sé, 45 minutos, una hora. Y era una especie como de meditación activa. A mí me cuesta meditar porque de hecho soy como bien inquieto, bien ansioso y tengo que estar moviéndome todo el tiempo. Por eso como que sentarme a respirar, a no hacer nada, a callar la mente, a mí me cuesta muchísimo. Me da muy duro. Pero esta meditación como con movimiento, me la gocé hartísimo porque ahí me sentí supremamente conectado y después de esa clavada en hielo que nos pegamos antes de ese Free Flow Dance, pues fue realmente espectacular. Entonces, hagámonos un par de preguntas. Cuando pensamos en nuestra salud y en nuestro cuerpo, ¿en qué tipo de persona nos queremos convertir? ¿Qué tipo de cuerpo queremos tener? ¿Qué tipo de energía queremos proyectar? ¿Qué tipo de movimientos y ejercicios son los que nos gustan? ¿Te gusta el yoga, los pilates? A mí personalmente me gustan las pesas, me gusta el ejercicio físico, de intensidad física. Antes era trotador, ya no troto mucho, corrí la maratón de Chicago hace unos años. Ya no me gusta trotar tanto, digamos que salgo a trotar, pero como para calentar, no sé, unos 4 o 5 kilómetros, pero ya no troto distancias largas. Hoy prefiero como el ejercicio más de fuerza, de gimnasio, de pesas, pero también lo voy intercalando. A veces me da por la bicicleta y tengo unas temporadas donde monto en bicicleta, a veces me da también por el gimnasio, por el entrenamiento fuerte. Últimamente estoy bien engomado con eso, en fin. Cada uno tiene su forma de moverse, su forma de conectarse con el cuerpo y con el movimiento, pero eso es una práctica que nos invita a hacer Pablo siempre. Ahora, ¿con qué vamos a acompañar esa práctica del movimiento físico? Con un hábito de la ducha fría. No sé si ustedes se han bañado o se bañan con agua fría. Seguramente sí, se han bañado con agua fría, pero no sé si lo tienen como un hábito, es decir, como que se bañen todos los días con agua helada, no solo fría, helada, lo más fría posible. Y Pablo tiene una frase muy jocosa y es que después de uno bañarse en Bogotá a las 5 o 6 de la mañana con agua helada, no hay nada peor que le pueda pasar a uno en la vida. Entonces, si nos bañamos con agua helada, ya ganamos el día, porque ¿qué habrá peor que eso en Bogotá? Absolutamente nada. Cuando uno se baña en Bogotá a las 5 de la mañana con agua helada, cualquier problema en la vida es fácil de resolver, ¿no? Ya ganamos, ya empezamos el día con la mente mucho más clara y obviamente unos beneficios físicos del frío. El frío ayuda pues a la salud física, a la salud mental, aumenta la concentración, nos pone más alerta, promueve la productividad, la eficiencia, pensamos con más claridad. Ayuda a la recuperación de los tejidos también. No sé si por eso muchos deportistas se bañan en hielo. Muchos futbolistas terminan un partido y lo primero que hacen es bañarse en hielo. ¿Por qué? Porque eso les ayuda cuando tuvieron un deporte de alto impacto durante harto tiempo. Eso ayuda muchísimo a la recuperación. Entonces, bañarse con agua helada todos los días. De hecho, Pablo nos propuso un reto el viernes que estuvimos en su evento de 20 días seguidos bañarnos con agua fría, helada. Entonces pues ya empecé con ese reto, vamos a ver cómo me va, les contaré qué pasa en unos días, pero por ahora me estoy bañando con agua helada temprano después de hacer ejercicio y me ha encantado. Es durísimo al principio, es horrible, aunque nada más horrible que meterse en una tina de hielo. Les confieso que es una cosa absolutamente tortuosa, pero salir de ahí después de 4 minutos, pues se siente uno el rey del mundo. Bueno, práctica número 6. Fortalece tu mente, importantísimo. Mucho cuidado con el diálogo interno, mucho cuidado con las cosas que nos decimos. Es increíble a veces lo mal que nos hablamos, lo mal que nos tratamos.
Uno a veces diría, uno nunca en la vida trataría así a una persona. Pero ¿por qué sí tenemos la capacidad de tratarnos así de mal a nosotros mismos? O sea, a veces uno tiene un diálogo interior muy negativo, muy nocivo, que juega en contra. La cabeza nos juega muy en contra. Cuando uno dice, soy un bruto, no sirvo para nada, soy un imbécil, yo por qué hago esto, yo soy un vago, yo nunca me levanto, yo no puedo con esto, agua fría, está loco, yo no soy capaz de dominar mi mente, en fin, nos la pasamos hablándonos supremamente mal. Y ese diálogo negativo, dice Pablo Jacobsen, es una señal, es una clara señal que lo que necesitamos es reprogramar nuestra mente y cambiar nuestra historia. Cambiar nuestra historia, ¿sí? Eso es algo que tenemos también la capacidad de hacer. Tenemos la capacidad de hablarnos mejor, de hablarnos más bonito, de pensar más positivo, de ser mucho más intencionales con lo que queremos. Y por eso una de las cosas más importantes, y vuelvo y repito, es la forma como alimentamos nuestra mente. ¿Qué es lo que le estamos metiendo a nuestra cabeza todos los días? ¿Cómo nos estamos hablando todos los días? ¿Qué es lo que estamos experimentando todos los días? Y todo empieza con ese diálogo interno. Piensen por un momento, esto es algo bien importante, y miren esta secuencia. Esta secuencia es clave para entender la importancia de nuestros pensamientos y cómo nuestros pensamientos definen nuestra realidad. Eso a veces suena como a El Secreto y a cosas por allá efímeras y raras. Pero fíjense en esto. La información que entra a nuestra mente afecta lo que pensamos. Lo que pensamos determina nuestro estado de ánimo. Pónganse a pensar en algo positivo o en algo negativo y eso cambia automáticamente nuestro estado de ánimo, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Nuestro estado de ánimo define nuestra actitud. Nuestra actitud define nuestras acciones. Y las acciones acumuladas en el tiempo son las que generan los resultados. Y los resultados que tenemos de manera sostenida se convierten en nuestro destino. Página 132. Entonces, la forma en la que pensamos cambia la forma en cómo nos sentimos. Y la forma como nos sentimos cambia la forma en la que actuamos. Y la forma en la que actuamos define nuestra realidad. Entonces, si nos devolvemos al inicio de la ecuación y cambiamos la forma en la que pensamos, podemos cambiar nuestra realidad. Y repito la secuencia y trato de resumirla un poco. La forma en la que pensamos define la forma en cómo nos sentimos. La forma en cómo nos sentimos nos hace actuar, nos hace tomar decisiones y actuar de cierta manera, ¿no? Y las decisiones que tomamos y las acciones que tomamos de manera repetida se convierten en nuestra realidad. Y por eso, la forma de cambiar nuestra realidad empieza con cambiar la forma como pensamos. Esto me parece muy poderoso. Porque, ¿qué quiere decir eso? Que todos tenemos el potencial de cambiar. No tenemos que ser la persona que somos hoy en día. No tenemos que tener la cabeza que tenemos hoy en día. No tenemos que tener el cuerpo que tenemos hoy en día. No tenemos que tener el trabajo que tenemos hoy en día. No tenemos que tener la situación financiera que tenemos hoy en día. Todo eso se puede cambiar. Pero todo empieza con una reprogramación de nuestros pensamientos y cómo alimentamos nuestra mente. Y por eso, el hábito que acompaña esta práctica es el hábito de subirnos en hombros de gigantes. Esta sí que me encanta. ¿A qué se refiere Pablo Jacobsen con subirse en hombros de gigantes? Y lo decía Isaac Newton, el gran científico de los años 1700. Si he logrado ver más lejos es porque estoy parado sobre hombros de gigantes. ¿A qué nos referimos con esto? Los mentores. La importancia de los mentores.
de pararnos en hombros de gigantes, de copiar las estrategias de personas que ya han conseguido los resultados que nosotros queremos conseguir, de seguir a las personas que admiramos y las personas que han conseguido los resultados que nosotros queremos en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, dice Pablo Jacobsen que en temas de salud sigue al doctor Santiago Rojas y al doctor Carlos Jaramillo, porque son personas que saben mucho más que él de salud, saben mucho más que él de alimentación, ya han conseguido los resultados que Pablo Jacobsen quiere. En temas de entrenamiento físico, Ben Greenfield, Juanita Uribe y Cristian Osorno son personas que saben más de entrenamiento físico que Pablo Jacobsen. Y él los sigue, los lee, los estudia a profundidad. En temas de desarrollo y potencial humano, Steven Kotler, el gran investigador, el maestro espiritual Sadhguru, es empezar a seguir a las personas que admiramos. En temas de deportes, ahora para los que no saben, Pablo tristemente es el coach mental y el entrenador de la parte mental de Millonarios y es el que en parte los ha hecho salir campeón, y digo tristemente porque me duele en el alma. Nada que le duela más en el alma a un hincha santafereño hasta el tuétano decir que a Millonarios le va bien gracias a Pablo Jacobsen. Tristemente a Pablo Jacobsen, tristemente Pablo Jacobsen se ha dedicado a entrenar mentalmente a los jugadores de Millonarios, y tristemente Millonarios, gracias al trabajo de Pablo Jacobsen, pues ha tenido unos muy buenos resultados en los últimos años. Pero de eso se trata, de seguir a las personas en las que confiamos, de seguir a las personas en las que creemos, a las personas que admiramos. Pablo Jacobsen es un gran admirador del Tigre Falcao y de Rafael Nadal, no solo por los resultados que han conseguido como deportistas, sino por su resiliencia y por su disciplina. Creo que no hay deportista más disciplinado que Rafael Nadal. No hay atleta más consagrado. Como Rafael Nadal también hay muchos atletas, entre ellos el Tigre Falcao. Recordemos cuando el Tigre se lesiona de la rodilla, todo lo que hizo para poder llegar al Mundial, que finalmente no lo pudo lograr. Pero en esos pequeños hábitos y en esas pequeñas victorias, esas personas demuestran cómo es que logran cosas increíbles en la vida. Bueno, muy bien, vamos ahora sí a la práctica número 7, ya para terminar. Y esta precisamente es la práctica de acumular pequeñas victorias. Como decía el filósofo Lao Tse, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Y recuerden ustedes que acá en Club de Lectura también vimos el libro de James Clear, Hábitos Atómicos, y ese libro habla precisamente de eso, de cómo acumulando pequeñas victorias en la vida podemos lograr cosas extraordinarias. Así como en las inversiones también existe el interés compuesto, pues esas pequeñas victorias también se van acumulando para lograr cosas extraordinarias en la vida. Y el éxito tiene una formulita muy sencilla, y es una formulita de hecho de interés compuesto. Es, si yo mejoro un 1% todos los días de mi vida, voy a ser 37 veces mejor al final del año. Y esto no me lo estoy inventando yo, esto es matemática, que literalmente es una fórmula que dice que si yo mejoro un 1%, si ustedes multiplican 1 por 1.01, es decir, 1% todos los días, por 365 días, eso les va a dar 37 veces, es decir, en resumidas palabras, porque no importa la fórmula matemática, si todos los días mejoramos un poquito, no tenemos ni idea en un año dónde podemos llegar a estar. Si todos los días nos enfocamos en mejorar nuestra condición física, nuestro cuerpo puede ser otro, totalmente distinto. En un año nos podemos ver al espejo y ni siquiera reconocer el cuerpo que estamos viendo en el espejo. Si todos los días nos dedicamos a mejorar nuestra mentalidad, a meter la información correcta, a leer a las personas correctas, a oír lo que tenemos que oír, a ver lo que tenemos que ver, no tenemos idea dónde puede llegar a estar nuestra mente y nuestra mentalidad y nuestra fortaleza mental al cabo de un año. Si todos los días de nuestra vida nos enfocamos en nuestro negocio, en nuestro crecimiento como líderes, como empresarios, en nuestras finanzas, lo hemos dicho, pues esto es un canal de finanzas, ni más faltaba. Si todos los días ahorráramos un poquito más de lo que ahorramos ayer, un poquito, un 1% más,
Imagínense ustedes lo que pudiéramos llegar a ahorrar al cabo de un año, lo mismo invertir y así sucesivamente. Así como en las finanzas, las acciones y las pequeñas victorias también crean ese interés compuesto. Y como dice Pablo Jacobsen, la felicidad del ser humano está en el progreso. Cuando crecemos, cuando progresamos, estamos felices. Es imposible estar feliz si uno no está creciendo. De hecho, cuando dejamos de crecer es cuando nos empezamos a morir. Ahí es cuando nos empezamos a morir. Por eso mucha gente que se retira, que se jubila, ahí es cuando empieza a morirse. La gente trabaja toda su vida esperando la jubilación, cuando la jubilación puede llegar a ser pues una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano, porque ese día empieza poco a poco a morirse, poco a poco a apagarse. Cuando el ser humano no crece, no se supera, no está aprendiendo, no está aprovechando su mente, su capacidad intelectual, su capacidad física, su capacidad cognitiva, pues eso lo que hace es nos apaga. Y por eso el hábito que acompaña esta última práctica es el de programar nuestra mente subconsciente. ¿Cómo vamos a programar nuestra mente subconsciente? Nos vamos a enfocar muchísimo en qué pasa por las mañanas y qué pasa por las noches en nuestra vida. ¿Qué dice Pablo? Empecemos la mañana escribiendo y haciendo una pequeña reflexión, como decíamos ahora, dando las gracias, poniendo la intención y escribiendo lo que queremos lograr en el día. Y por la noche es muy importante, para programar la mente subconsciente, es muy importante sentarnos a pensar cómo queremos apagar la mente antes de irnos a dormir. ¿Qué le vamos a meter a la cabeza antes de irnos a dormir? Y por eso aquí yo lo he recomendado muchísimo, tener en la mesa de noche un libro, pero no un libro muy pesado, muy técnico, sino un libro de desarrollo personal. Un libro como estos, por ejemplo, tengan este libro en su mesa de noche y lean una paginita, 2 paginitas, 10 paginitas antes de irse a acostar. Eso lo que va a hacer es empezar a reprogramar la mente subconsciente antes de irnos a dormir. Entonces, en vez de irnos a dormir con Griselda o con el celular o con WhatsApp, vayámonos a dormir con una meditación, con un buen libro, reprogramando nuestra mente, escribiendo lo que queremos lograr al otro día, y eso tiene un efecto muy poderoso, casi mágico, ¿no? Ahora, ya para cerrar, porque me estoy alargando, lo que pasa es que me apasiona muchísimo y me gusta mucho este tema del que habla Pablo en su libro. ¿Qué queremos lograr? ¿En quién nos queremos convertir? El tema de la identidad es importantísimo, la importancia de la identidad. Pablo lo llama en un capítulo tu yo del futuro. Y es en quién nos queremos convertir. La pregunta de la identidad es una pregunta fundamental. Porque una cosa es decir, voy a leer 10 páginas todas las noches. Y otra cosa muy distinta es, me voy a convertir en un lector. El lector, ¿qué hace? Lee. El lector, ¿qué hace? Subraya. El lector, ¿qué hace? Toma nota. El buen lector, ¿qué hace? Tiene 1, 2, 3 libros que está leyendo al tiempo. El buen lector, ¿qué hace? Reflexiona sobre lo que lee. El buen lector, ¿qué hace? Pone en práctica lo que lee. Eso es lo más importante. Entonces, la meta no debería ser leer 5 o 10 páginas al día. La meta tiene que ser cambiar nuestra identidad. ¿Y cuál es la identidad? Convertirnos en grandes lectores. Y así como podemos cambiar la identidad para convertirnos en grandes lectores, ¿cuál es la identidad que queremos cambiar? Es decir, ¿en quién nos queremos convertir? ¿Quién queremos ser? Y empecemos, como dice Pablo, a ser esa persona del futuro. Empecemos a ser esa persona hoy. Si nos queremos convertir en un gran atleta, en un gran deportista o en un gran empresario, empecemos desde hoy a ser un gran empresario. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué hace un gran empresario y qué hace un gran emprendedor? Se prepara, lee, estudia, fomenta su curiosidad intelectual, trabaja en su liderazgo, eleva sus niveles de energía, en fin. ¿Qué es lo que hace una persona en la que yo me quiero convertir en el futuro? Otra cosa muy importante, cuéntale al mundo en quién te estás convirtiendo. El tema de la accountability, eso es importantísimo. Cuéntale a tu esposa en quién te quieres convertir, cuéntale a tus hijos, cuéntale a tu familia. Eso genera un compromiso que es inquebrantable.
Cuando uno le dice a su mamá, a su esposa, a sus hijos, me voy a convertir en esto y quiero ser esto y voy a lograr esto, eso genera un compromiso que no se rompe. Porque si rompemos ese compromiso, estamos rompiendo esa confianza que esas personas están poniendo en nosotros. Por eso contarle al mundo, contarle a las personas cercanas, en quién nos queremos convertir. Invierte en tu yo del futuro, clave. Si nos queremos convertir en grandes lectores, pues invierte en libros, compra libros. Si nos queremos convertir en grandes financieros, invierte en tu educación financiera. Si nos queremos convertir en grandes emprendedores, invierte en mentores. Paga por mentores. Yo siempre lo he dicho, paga por mentores. Métete la mano al bolsillo y págale a las personas para que te guíen y te enseñen el camino. Es la inversión de mejor retorno. Paga por educación. Paga por educación. Eso es la inversión que tiene mayor retorno. Y finalmente, ya para cerrar, enfoquémonos en las pequeñas victorias y no en esa brecha enorme. Si nuestras finanzas están muy mal hoy y queremos que estén muy bien, no nos enfoquemos en esa distancia enorme que hay entre unas buenas y unas malas finanzas. Enfoquémonos en lo que podemos hacer todos los días, para mejorar nuestras finanzas. Y de esa manera esa brecha, sin que nos demos cuenta, se empieza a cerrar. Así que bueno, lean el libro, este libro es una joya, hay que leerlo, releerlo una y otra vez, es un libro espectacular para que lo tengan en su mesa de noche. Gracias, Pablo, por ser mi guía, gracias, Pablo, por ser mi mentor, gracias, Pablo, por tus libros, por tus enseñanzas, por tu bitácora. Por ahí acabo de ver que estás por ahí, acabas de comentar, de verdad te agradezco muchísimo pues por tomarte el tiempo de conectarte a este club de lectura que habla sobre tu libro. Pues tú más que nadie sabe y pone en práctica estos principios de los que tú nos hablas, y espero que de algo nos haya servido o les haya servido. Y por supuesto que a mí me ha servido muchísimo todo lo que tú nos has enseñado. Nuevamente, lean el libro, compren el libro, subrayen el libro, estudien el libro, porque es una verdadera joya. Pendientes esta semana de anuncios importantes que tenemos en Mis Propias Finanzas. Vuelve de Cero Inversionista Élite, volvemos a abrir cupos a ese gran programa de inversiones, a ese gran programa de educación que se llama De Cero Inversionista Élite. Mañana un gran anuncio, mañana les contaremos porque vamos a hacer una clase magistral de finanzas el 11, 12 y 13 de marzo. En fin, va a estar buenísima esta semana en Mis Propias Finanzas. Espero ustedes también la saquen del estadio esta semana. Vamos a sacarla al estadio con estas 7 prácticas diarias que nos propone Pablo Jacobsen. Les mando un fuerte abrazo y, como decimos acá siempre, a seguir aprendiendo. Chao, chao, muchas gracias, que descansen.